Hola a todos, todas. Hoy vamos a ver una clase del kéfir de leche. Vamos a verlo en todas sus versiones. Empezamos por la receta básica, que normalmente es la que venden en los supermercados. Nos podemos quedar ahí o avanzar más. Empezamos por definición. ¿Qué es el kéfir de leche? Es una bebida fermentada, probiótica, con un sabor ligeramente ácido, textura cremosita, aunque podemos ir jugando y darle más o menos, y luego también con innumerables beneficios para la salud. Es una bebida que se elabora a partir de leche. Podemos usar normalmente leche siempre animal, podemos usar leche de cabra, de vaca, de oveja incluso. Yo siempre la hago con leche de cabra porque me encanta. Y luego también podemos hacer alguna alimentación con leche vegetal, pero esto es un poquito más complejo, así que hoy nos vamos a quedar con la leche animal. Se elabora a partir de nódulos o también llamados tíbicos de leche. Los tenemos aquí, porque esta es una primera fermentación para que veáis cómo queda. A mí me gusta cortarla justo aquí, cuando empieza como a cortarse y a verse un poquito así. No me gusta como cortarlo demasiado, porque de esta manera podemos como dañar más los nódulos o tíbicos y me gusta ser como muy respetuosa con ellos. De verdad que es una bebida que sienta fenomenal. A mí nunca me faltan mi nevera, es como mi top. Podemos usar tela o usar válvula, ¿vale? Tenemos las dos opciones. Esto siempre se ha hecho con tela porque al final es una bebida que normalmente necesita parte de oxígeno, pero yo hace un tiempo ya que empecé con la válvula porque controlo mejor el ambiente y me gusta muchísimo el resultado. Yo te recomiendo que si tienes la opción de probar las dos, que las pruebes y que testes qué te gusta más, qué sabor, qué textura, y ya lo adaptes a tus necesidades y a tus gustos. Uno de los beneficios grandes que tiene esta leche, para mí, o sea, esta bebida, para mí, es que transforma en la fermentación, los bichitos, lo que hacen los microorganismos, que son bacterias y levaduras, lo que hacen es transformar la lactosa en otros compuestos como ácido láctico, sobre todo, enzimas, probióticos, vitaminas. Entonces, no es que quede exactamente 100% libre de lactosa, pero gran parte de ella se elimina. Entonces, para personas que son intolerantes o que no llevan bien la lactosa, es una bebida que les puede venir muy bien y además súper completa. Bueno, ya sin más rollo, vamos a empezar a hacer la receta. Vamos a empezar con lo básico, con la primera fermentación. Te puedes quedar aquí, o sea, no te agobies, y ya si quieres ir más allá, luego te enseñaré los siguientes pasos. Para la primera fermentación necesitamos los tíbicos, que ahora los voy a colar aquí, ahora vais a ver. Leche. La leche la tengo aquí. La leche a mí me gusta calentarla un poquito, la podéis calentar al fuego o al microondas, yo lo doy como un puntito, simplemente para que se quede como una temperatura corporal de unos 30-32 grados, o sea que metamos el dedito y lo veamos como nuestra temperatura. Luego también un colador. Aquí es un poquito sobre los materiales para la fermentación. Normalmente se recomienda no usar metal, aún así yo creo que no tenemos que ser tan exagerados. De todas formas, en las cocinas de hoy en día no suele haber metal. Yo en mi casa no tengo nada de metal, es un material como bastante tóxico para la cocina. Con todo, si no tenéis otra opción y tenéis un colador de metal, al final es un segundo el que va a pasar por aquí y no se nos tiene por qué estropear la bebida. Lo que sí que me gusta mucho es usar como este colador especial, que se llaman así coladores de kéfir, porque tiene como una telita muy finita y lo que vamos a hacer de esta manera es recoger todos los tíbicos o nódulos y que no se nos escape ninguno. Me gusta como aprovecharlos al máximo y no perder ninguno. Luego, un embudo nos viene muy bien porque así directamente lo que vamos a hacer es colarlo en el bote para guardarlo en la nevera o para darle incluso la segunda fermentación. Así que nada, y luego ya tendríamos el bote donde vamos a fermentar nuestra leche en primera fermentación, ¿vale? La segunda fermentación, de todas formas, os lo estoy diciendo, tampoco quiero que os liéis, es opcional. O se hace o directamente se hace la primera fermentación y se guarda en nevera y ya no lo podemos tomar, consumir cuando queramos. Entonces, esta bebida de aquí ya la tenemos fermentada y lo que vamos a hacer siempre, a mí me gusta moverla un poquito, es importante, antes de colarla, para que se reparta todo bien. Como veis, parece en un principio que esté como cuajado, pero cuando lo movemos es una bebida líquida. Y pasamos ya a colarlo con nuestro colador. ¿Vale? Las cantidades os las voy a dejar todas en el acompañamiento, pero para que os hagáis una idea, más o menos una cucharada de nódulos es para 500 mililitros de leche.
Y si ya tenéis más nódulos, como yo por ejemplo tendré unas 2 cucharadas, ya podéis meter 1 litro de leche. El tiempo de fermentación también es muy aproximado, al final tenemos que ir monitorizando al principio y viendo también, porque depende mucho de la calidad de tus nódulos, de cómo estén y de la temperatura también de tu ambiente. O sea, en invierno va a tardar mucho más que en verano. Yo por ejemplo, esto lo puse anoche y esta mañana ya lo tenía, o sea, en unas 10 horas lo tenía listo. Porque ahora mismo hace ya calorcito y además mis nódulos están como muy hermosos, muy bonitos. Bien. Y ya lo tenemos coladito, me falta este poquito solo. Vale, esto ya me lo dejo aquí atrás porque ya no lo vamos a usar. Bien, aquí podéis ver bien los nódulos, cómo se quedan una vez colados y se ven como bonitos, cuidados. Bien, ahora lo que vamos a hacer es directamente, esto ya lo podríamos guardar en la nevera. Esto lo vamos a poner aquí. Guardar en la nevera con una tapa ya cerrado o darle una segunda fermentación. La segunda fermentación, esta por ejemplo, la vamos a hacer con la telita. Entonces la segunda fermentación es que no tiene nada, simplemente es cogernos esto, lo guardamos en nuestro armario o en nuestra encimera tapado con una telita para que respire, como esté en un ambiente muy tranquilito, dormidito. Esto es un poco lo que expliqué, que les gusta estar como tranquilos, como cuando tú duermes, pues exactamente ellos igual. Entonces esto ya no lo vamos a guardar en nuestro espacio de fermentación. Y aquí tenemos ya los nódulos y nuestra leche, que es lo que necesitamos para empezar con la primera fermentación o con la receta básica. Bien. Aquí siempre vamos a cogernos un bote como bastante amplio, porque cuando está fermentando al final necesita como amplitud, porque si no se nos va a salir. A mí me ha pasado alguna vez que he puesto, como por ser ahí un poco tacaña con el bote, lo he puesto muy justito y luego se me ha salido el kéfir. Bien, entonces vamos a añadir la leche. A mí me gusta añadir como la mitad de la leche, los nódulos por aquí. Bien. Y el resto de la leche. Y así se quedan como en medio. Aunque podríamos añadirlos al final, en caso de que lo calentemos directamente en el microondas, que yo lo hago muchas veces. Y simplemente ahora movemos un poquito. Y ya tendríamos nuestro kéfir listo. Lo guardamos en nuestro espacio de fermentación y vamos observando, a ver, cuando lo tenemos listo normalmente es de 12 a 24 horas. Y en ese momento ya haremos el proceso que hayáis visto de colarlo y ya guardarlo en la nevera o darle una segunda fermentación. Aquí tenemos el tarro ya cuando el kéfir ya ha reposado en esa segunda fermentación. Aquí, como podéis ver, se ha cortado, ¿vale? La parte láctica del suero. Entonces esto, aparte de que la segunda fermentación, ¿para qué sirve? Vamos a eliminar prácticamente toda la lactosa. Cuanto más tiempo le demos, más vamos a eliminar, vamos a crear sabor más ácido y luego va a ser muy beneficioso para la salud. Eso por un lado, si no lo queremos tomar así tal cual. También podríamos quitar directamente con una cuchara esta parte del suero y hacer como una nata de kéfir, así como para recetas saladas o dulces, esto ya como queráis. Y luego, lo que yo suelo hacer siempre, que estoy como muy enganchada a esto, es colarlo. ¿Vale? Aquí vais a ver, lo voy a poner así para que lo veáis bien, cómo se queda una vez lo colamos. Le podemos dar de todas formas la textura que queramos, pero esto es increíble. Es como una especie de queso de kéfir. Y esto podemos saborizarlo. Le podemos echar, imaginaros, ajo con perejil y hierbas. Le podemos echar también, yo hago muchas veces de azafrán, otro también hago mucho de lavanda con miel, o sea que lo podemos endulzar. O simplemente, que es lo que más hago, simplemente me lo pongo para merendar o para desayunar. Me pongo en un platito, me pongo un poquito, porque al final esto es como muy denso, como una cucharadita, me la reparto así bien, un poquito de miel y unas frambuesas, unos arándanos, la fruta que os guste. Entonces, este colado lo podríamos hacer directamente del kéfir comprado del supermercado o desde la primera fermentación. Pero ¿qué pasa? Que se perdería bastante
al no estar separado, entonces no aprovecharíamos tan bien. Y de esta manera, al estar separado, directamente colamos sobre una tela o sobre un recipiente tipo este y es perfecto. Vamos a colarlo. A mí me gusta hacerlo en este recipiente especial. Es un botecillo de la marca Kefiro y la verdad es que para mí es súper cómodo porque lo suyo es colarlo directamente en nevera, aunque podríamos hacerlo también a temperatura ambiente en menos horas. Y bueno, me lo pongo así en la puerta de la nevera y es como muy comodito. Pero bueno, siempre tenemos opciones caseras para hacerlo y no tenemos que gastar el dinerito. Sería simplemente un colador o incluso una bolsa especial para colar leches vegetales y una tela. Y lo añadiríamos aquí y ya se iría exactamente igual, separando el suero de la parte más espesita. Bien, vamos a hacerlo directamente en este bote, que lo tengo muy cómodo, y vais a ver qué bien se separa. Aquí ya vemos cómo empieza ¿vale?, a separarse, y esto lo dejamos en la nevera, lo puedes dejar días, horas. Este, por ejemplo, ha estado días, por eso tenemos esta textura tan espesa y tan cremosa. También depende mucho para el uso que lo queráis. Si lo queréis para una receta salada, pues a mí me encanta este punto, así tan cremosito. Pero si lo queréis, pues bueno, para tomártelo así más tipo yogur, pues entonces le podéis dar un punto medio porque el kéfir siempre tiene una textura como más líquida que el yogur. Entonces aquí, como todo, vamos a adaptarlo a nosotros, a nuestras necesidades y a nuestros gustos. Esto ya lo tendríamos listo para guardarlo en la nevera. Ahora lo que vamos a hacer es recapitular un poquito, porque sé que son como muchas cosas, muchos conceptos, y vamos a empezar con lo que necesitamos para el principio. Para el principio necesitamos los nódulos o tíbicos. Esto lo he dado como por sabido, pero ¿dónde podemos conseguir los nódulos? Si conocéis a alguien que haga kéfir, pedirle, porque os va a dar seguro. Los nódulos al final, lo bueno es que se reproducen a lo loco. Si no conocéis a nadie, se pueden comprar en tiendas online, muchas veces se compran secos, ahí os vendrán las instrucciones, simplemente los hidratamos un poquito en leche y ya los tendremos listos para empezar nuestra primera fermentación, que tal y como hemos visto, simplemente es mezclar estos nódulos con leche un poco entibiada. La leche, como os he dicho, en principio animal, podemos hacer alguna vez vegetal, pero es más complicado. Y siempre buscaremos una buena calidad de leche. A mí me gusta mucho usar leche fresca, como os he dicho, de cabra. Cuando nos sobran nódulos, si no tenemos a quién regalarle, porque lo mejor siempre es regalar y compartir para que todos fermentemos, a mí me gusta echárselo mucho a las plantas como abonos. Los introduzco un poquito dentro de la tierra y ya riego, y esto les da como esos bichitos y esos probióticos a las plantas, que también son alimentos, son seres vivos, que les sienta fenomenal y se van a ver como muy lucidas. Y luego otra opción también es usarlo para cosmética facial, haceros mascarillas faciales, o sea que bueno, tirarlos, nunca los tiréis. Incluso también os los podríais tomar. Aquí os lo dejo ya a vuestra elección también. Luego también otra cosa, cómo aprovechar este suero que se ha quedado de cuando hacemos el kéfir colado. No lo podemos beber tal cual, yo lo hago, pero a lo mejor el sabor no os gusta, os tenéis que acostumbrar porque es como un poquito ácido y extraño. Entonces lo podemos usar para recetas. Es ideal para hacer panes, porque entonces incluso para la masa madre, si os cogéis y añadís este líquido en vez de agua, eso os va a subir de una manera increíble, vamos a aportar un montón de bichitos ahí. Y luego también si vamos a hacer tortitas, bizcochos, esto es oro líquido total. También incluso para un guiso lo podríamos usar, o sea que de la misma manera no tiréis esto porque es una bomba para miles y miles de recetas. Y bueno, con todo esto, os lo voy a poner aquí un poquito por fila, vamos a ver ya todo lo que hemos hecho y terminaríamos esta clase tan completa. Por aquí tenemos el kéfir en primera fermentación, receta básica, receta incluso con la que nos podemos quedar para ya guardar en la nevera y entonces ya ir disfrutando y tomarlo así tipo baby billet. Kéfir en segunda fermentación, que este ahora le vamos a dar unas horitas, unas 12 horas a temperatura ambiente, le podríamos dar más, menos, esto ya igual, temperatura, gustos, todo un poco influye. Luego veremos cómo se corta un poquito, no se tiene por qué cortar tanto como el que habéis visto mío, pero aunque parezca que no, va a ser perfecto para colar, aunque no lo veáis tan cortado. Y una vez ya lo tenemos fermentado, en segunda fermentación lo podremos guardar en la nevera tal cual o colarlo.
Y luego ya pasaremos ya a la última versión, versión Pro, versión como muy guay para los que queráis complicar mucho, como lo hago yo, que sería ya el kéfir colado tipo Laven, para coger texturitas muy guays, que lo tendremos por aquí terminado, y por aquí para empezar el colado, que lo podemos hacer tal y como os he dicho aquí, o cogernos y buscar nuestro remedio, nuestra adaptación casera con lo que tengamos por casa. Espero que os haya gustado la clase y que aprendáis a hacer el kéfir en todas sus versiones y texturas.